¿Sabes qué es lo más peligroso de perder la disciplina? No es fracasar, es acostumbrarte a poner excusas tan buenas que acabas creyéndotelas. Un día dices, hoy no pasa nada, y cuando te das cuenta llevas meses traicionando todo lo que prometiste cambiar. Y ahí estás, esperando motivación como si fuera un repartidor de comida rápida. La realidad es mucho más incómoda. La disciplina no aparece cuando te sientes fuerte. Aparece cuando estás cansado, frustrado y con cero ganas. Ahí es donde la filosofía estoica deja de ser una frase bonita y se convierte en un arma mental. Porque no se trata de controlar el mundo, sino de controlarte a ti. Y quédate hasta el final porque voy a enseñarte el método que utilizan las personas más disciplinadas para no romperse, incluso cuando todo se pone en su contra. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. Disciplina sin excusas. Hay algo que nadie te va a decir con esta claridad, así que escúchalo bien. La disciplina no es un don, no es algo con lo que naces. No es ese superpoder exclusivo de los atletas olímpicos, los millonarios o los monjes tibetanos que se levantan a las 4 de la mañana a meditar bajo la nieve. La disciplina es una decisión. Y como toda decisión, está al alcance de cualquiera que quiera tomarla. Incluso de ti, especialmente de ti. Pero aquí viene la parte incómoda, la que nadie quiere oír, la que tu cerebro va a intentar esquivar con toda clase de argumentos elegantes. Porque si hay algo en lo que nos hemos vuelto expertos, es en justificarnos, en construir excusas tan elaboradas y tan convincentes que terminamos creyéndonoslas nosotros mismos. Es que estoy muy cansado, es que no es el momento, es que cuando llegue el lunes, cuando pase el verano, cuando mejore la situación, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, y mientras tanto la vida pasa. Los días pasan, los meses pasan, y tú sigues exactamente en el mismo sitio, mirando hacia el mismo horizonte que hace un año. Vamos a definir algo que mucha gente confunde porque les conviene confundirlo, la diferencia entre la motivación y el compromiso. La motivación es ese fuego que sientes cuando escuchas una frase potente, cuando ves un vídeo inspirador a las 11 de la noche, cuando alguien cercano triunfa y piensas con toda convicción, yo también puedo. Ese fuego es real, es genuino, pero dura lo que dura una cerilla, 30 segundos, quizás un par de días si tienes suerte. El compromiso, en cambio, es otra cosa. El compromiso no espera a que estés inspirado. El compromiso es lo que te hace levantarte aunque no tengas ganas. Es lo que te hace hacer lo que tienes que hacer aunque llueva, aunque estés de mal humor, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie te vaya a aplaudir. El compromiso no te pregunta cómo te sientes, simplemente actúa. Los filósofos estoicos lo tenían completamente claro hace más de 2000 años. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos que ha conocido la historia de Roma, se levantaba cada mañana y se repetía a sí mismo que el trabajo no venía a buscarte. Tú ibas a buscarlo a él cada día, sin excusas, sin esperar a sentirse inspirado, sin depender del estado de ánimo para actuar. Y eso que tenía todo el poder del mundo para quedarse en la cama y mandar que le trajeran el desayuno. ¿Y cómo se cumple cuando no hay ganas? ¿Cómo se actúa cuando todo dentro de ti dice que no? Piénsalo así. Imagina que tu cerebro es un músculo que has entrenado durante años para buscar el camino más cómodo. No porque seas vago, sino porque así funcionamos todos. El cerebro es una máquina de ahorro de energía. Cada vez que evitas una tarea difícil, ese músculo se fortalece en la dirección de la comodidad. Cada vez que la haces de todas formas, aunque te cueste, aunque no quieras, aunque no haya nadie esperándote al otro lado con un trofeo, empiezas a entrenar el músculo contrario, el de la disciplina. Y como todo músculo, al principio duele. La resistencia está ahí, el malestar está ahí, pero con el tiempo, con la repetición honesta, lo que antes era un esfuerzo enorme se vuelve habitual, y lo habitual con más tiempo se vuelve automático. Y lo automático deja de requerir decisión. Y aquí es donde entran los pequeños hábitos, que son posiblemente la parte más infravalorada de toda esta conversación. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe.
Eso no funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Lo que sí funciona es añadir una cosa pequeña, una sola, tan pequeña que te resulte casi ridículo no hacerla. 5 minutos de lectura antes de abrir el móvil, 10 minutos de movimiento al levantarte, un vaso de agua antes del primer café. Una lista de 3 cosas que harás hoy sí o sí sin negociar. Son tan pequeñas que tu cerebro no tiene argumento para negarse. Y eso es exactamente el truco. No le des a tu cerebro un argumento suficientemente grande para decir que no. La disciplina no se construye en los días grandes. No se construye en los momentos épicos que luego subes a redes sociales. Se construye en los días ordinarios, aburridos, grises, en los que nadie te aplaude y en los que nadie lo nota. Esos días son los que te hacen, esos días son los ladrillos, y lo que construyes con esos ladrillos, eso ya lo decides tú, así que cierra la puerta a las excusas. No de golpe, que eso tampoco funciona y lo sabes. Ciérrala de a poco, con cada pequeña acción que haces cuando no tienes ganas, con cada pequeña promesa que te cumples a ti mismo antes de cumplírsela a nadie más. Porque al final, la libertad más grande que existe no es hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad más grande es no depender de tus propias emociones para actuar. El que espera estar listo, muere esperando. Y ahora que ya sabes de qué material está hecha la disciplina, hay algo igual de importante que necesitas trabajar por dentro. Porque de nada sirve tener la intención más firme del mundo si tu mente te sabotea en cada esquina. El siguiente paso es uno que mucha gente ignora y es el que más caro le sale. Capítulo 2. Mente fuerte. Todos tenemos una voz dentro de la cabeza. Una voz que opina sin que nadie se lo pida, que juzga sin pruebas suficientes, que anticipa catástrofes con una precisión asombrosa. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que esa voz casi nunca dice cosas bonitas sobre ti. Casi nunca dice, lo vas a hacer genial o confía en ti, que llevas tiempo trabajando para esto. No, esa voz tiene una especialidad, decirte que vas a fracasar, que no eres suficiente, que para qué intentarlo si ya sabe cómo acaba esto. Bienvenido al club. Todos vivimos con ese inquilino ruidoso instalado en el piso de arriba. La única diferencia que importa, está en quién manda en la casa. Controlar los pensamientos negativos no significa ignorarlos. No se trata de fingir que no existen, de pegar sonrisas forzadas en el espejo o de repetirte afirmaciones positivas mientras por dentro todo te grita lo contrario. Se trata de algo mucho más honesto y mucho más efectivo. Aprender a observar esos pensamientos sin que te gobiernen. Verlos pasar como nubes sin subirte a ellas. Los filósofos de la escuela estoica ya hablaban de esto hace más de 2000 años, y con una claridad que sigue sin tener parangón. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos coincidían en lo mismo. No son las circunstancias las que te afectan. Lo que te afecta es lo que tú piensas de las circunstancias. No es el problema, es la historia que te cuentas sobre el problema. No es el fracaso, es el significado que le das al fracaso, y eso lo cambia todo. Porque las circunstancias muchas veces no están en tu mano, pero la interpretación siempre lo está. ¿Cómo te mantienes firme bajo presión cuando el mundo empuja en tu contra y la cabeza quiere rendirse? Piénsalo como un árbol en plena tormenta. Cuando el viento arrecia con fuerza, el árbol que sobrevive no es el que se pone rígido, es ese parte por la mitad. Es el que tiene las raíces suficientemente profundas para doblarse sin caer, para moverse sin romperse, para aguantar sin resistir a la fuerza bruta. Tu mente fuerte no es la que no siente el viento, es la que tiene raíces. ¿Y cuáles son esas raíces en términos concretos? Son tus valores, tus prioridades más profundas, la claridad absoluta sobre lo que importa de verdad y lo que no. Cuando sabes exactamente por qué haces lo que haces, cuando tienes un porqué lo suficientemente sólido, el estrés deja de ser una amenaza y se convierte en información útil. Te está diciendo que algo importa, que algo vale la pena, que no estás indiferente sino comprometido. Vencer el estrés diario no es cuestión de técnicas de relajación sofisticadas, aunque no digo que no ayuden, es cuestión de perspectiva.
El estrés aparece cuando sentimos que lo que se nos exige supera lo que creemos que podemos dar, y la solución no es siempre bajar lo que se te exige. A veces, la solución es subir lo que crees que puedes dar, cambiar la historia que te cuentas sobre tus propias capacidades. Dejar de verte como alguien que está siendo arrastrado por la corriente y empezar a verte como alguien que está aprendiendo a nadar en esa misma corriente. Pensar como una persona disciplinada es, sobre todo, aprender a pensar a largo plazo en un mundo diseñado para el corto. Es hacerse la pregunta que casi nadie se hace en el momento de la tentación, en el momento en que el impulso pide paso: ¿esto me acerca a donde quiero llegar o me aleja? No una pregunta larga, no un análisis profundo, solo esa. Una persona con mente fuerte no toma decisiones desde la emoción caliente del momento, las toma desde la persona que ha decidido ser. Y eso, dicho así, suena sencillo, pero en la práctica requiere un entrenamiento diario, silencioso, sin testigos. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente ante algo que te saca de quicio, cada vez que dejas pasar un pensamiento catastrófico sin subirte a él, como si fuera un tren que te llevara a un sitio que no quieres ir, cada vez que te hablas con la misma amabilidad con que hablarías a un amigo que está pasando un momento difícil, eso es entrenar la mente. Eso es construir la fortaleza interior de la que habla la filosofía estoica. No necesitas tener la mente de un monje tibetano ni de un general romano. Necesitas tener la mente de alguien que ha tomado una decisión clara, no dejarse arrastrar. Y eso, te lo aseguro con certeza, es algo que se aprende, con práctica, con paciencia, con errores. Pero se aprende. Tu mente es un caballo. Si no aprendes a montarla, ella te monta a ti. Ahora que tu mente empieza a estar de tu lado, hay otro enemigo que te espera agazapado. Uno que vive en el móvil, en la tele, en la conversación de al lado, en la notificación que no para de sonar. El enemigo silencioso de la distracción. Y en el siguiente capítulo vamos a mirarlo a los ojos y ponerle remedio de una vez. Capítulo 3. Enfócate. Seamos honestos un momento, del tipo de honestidad que a veces duele pero que libera. Si hicieras ahora mismo una lista de todo lo que has empezado en los últimos 12 meses, ¿cuántas cosas habría en ella? Cursos online a medias, proyectos que iban a cambiar tu vida profesional, libros abiertos y abandonados en la página 12, hábitos que duraron exactamente una semana, planes que eran perfectos sobre el papel. No pasa nada. No estás solo ni sola en esto. Vivimos en la era de las 1000 posibilidades abiertas al mismo tiempo, lo cual suena absolutamente fantástico hasta que te das cuenta de que tener 1000 posibilidades abiertas simultáneamente es exactamente lo mismo que no tener ninguna de verdad. La atención es tu recurso más valioso, más que el dinero, más que el tiempo, porque el tiempo sin atención no produce nada. Puedes tener 8 horas libres y no avanzar ni un metro si tu atención está repartida en 40 direcciones distintas. Y vivimos en un mundo construido, diseñado con precisión de ingeniería, para robártela. Dejar de distraerte no es una cuestión de fuerza de voluntad heroica, es una cuestión de diseño inteligente del entorno. La filosofía estoica lo diría con esta claridad. Si sabes que algo va a tentarte y tienes razones para pensar que no podrás resistirlo, no pongas esa cosa a tu alcance. No es debilidad, es inteligencia práctica. El teléfono en otra habitación mientras trabajas, las notificaciones desactivadas durante las horas que importan. La aplicación que te roba horas inconscientemente, eliminada del teléfono. No peleas contra la distracción cuando ya estás dentro de ella, cuando ya llevas 20 minutos haciendo scroll. Peleas antes de entrar. Esa es la batalla que se gana. Priorizar lo que de verdad importa empieza por una pregunta que suena brutal, pero que es la más liberadora que puedes hacerte. Si solo pudieras hacer una cosa hoy, ¿cuál sería? Una sola. No 5, no 10, no la lista de 20 puntos que nunca acabas. Una, la que más te acerca a donde quieres estar. La que si no haces, al final del día sientes que lo has desperdiciado. Esa es tu prioridad real. Todo lo demás es gestión del ruido.
Organizar tu día de forma simple no necesita una aplicación de productividad de última generación ni un sistema de gestión del tiempo de 120 páginas lleno de matrices y cuadrantes. Necesita honestidad y brevedad. La noche anterior, decide 3 cosas que harás sí o sí al día siguiente. 3, no 15. Y hazlas antes de abrir el correo, antes de mirar el móvil, antes de que el mundo empiece a pedirte cosas y a meterte sus urgencias en el bolsillo. Ese bloque de tiempo es tuyo. Protégelo como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es, y esto es crucial, es quizás el punto más importante de este capítulo. Avanza aunque sea poco, porque una cantidad enorme de personas paraliza completamente su progreso esperando el momento perfecto, las condiciones ideales, el bloque de 3 horas libres para ponerse en serio con aquello que saben que importa. Ese momento perfecto no existe, siempre habrá algo. Siempre habrá una razón aparentemente válida para esperar un poco más. El que avanza de verdad es el que aprende a moverse, aunque sea 10 minutos, en un rincón de la casa, con el ruido de fondo y sin las condiciones perfectas. El progreso constante, aunque pequeño y aparentemente insignificante, aplasta al esfuerzo esporádico y grande, siempre, sin excepción. Piénsalo como el agua sobre la piedra. No es el golpe espectacular de la ola lo que desgasta la roca, son las pequeñas gotas de agua todos los días, sin faltar, sin prisa, sin drama. Eso eres tú cuando decides avanzar aunque sea poco, aunque nadie lo vea, aunque los resultados todavía no sean visibles. No necesitas ver toda la escalera, solo da el primer peldaño. Bien. Ya sabes cómo enfocarte, cómo proteger tu atención y cómo avanzar sin esperar las condiciones perfectas. Pero la vida, esa señora imprevisible, no siempre colabora. A veces, justo cuando más necesitas el ritmo, justo cuando más lo has construido, todo parece irse a pique de golpe. El siguiente capítulo es el que más necesitarás el día que menos lo esperes. Capítulo 4. Sigue pase lo que pase. Hay momentos en la vida en que todo sale mal al mismo tiempo, no una cosa, sino varias a la vez. El trabajo se complica, la salud falla, las personas en las que confiabas no están donde pensabas que estarían. Los planes que tan cuidadosamente habías construido se caen como un castillo de naipes ante el primer soplo de viento. Y ahí, en ese momento exacto, en ese momento de caos real, es donde la disciplina se juega de verdad, no antes. Ahí, porque cuando todo va bien, cualquiera mantiene la calma. Cuando hay sol y viento favorable, cualquiera navega. El mérito real, el mérito que construye el carácter, no está en mantener el ritmo en los días buenos. Está en no romperlo cuando el caos llama a la puerta sin pedir permiso. Mantener la calma en el caos no significa no sentir nada. No significa ser de piedra. No significa reprimir emociones como si eso fuera posible sin consecuencias. Significa una cosa muy concreta, no tomar decisiones importantes desde el pánico. Significa respirar antes de reaccionar. Significa poner un segundo entre lo que ocurre y lo que haces. Los estoicos llamaban a esto el espacio entre el estímulo y la respuesta. Entre lo que te sucede y lo que decides hacer, existe un momento. Pequeño sí, brevísimo a veces, pero suficiente para elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Ese momento es donde vives tu carácter. Ese momento es donde demuestras quién eres. ¿Qué hacer de forma concreta cuando todo sale mal? Primero y más importante, no añadir drama al drama ya existente. El caos tiene suficiente peso propio sin que tú le sumes interpretaciones catastrofistas, predicciones apocalípticas o conversaciones internas de sabía que esto iba a pasar. Segundo, vuelve a lo básico, simplifica al máximo. Cuando todo se complica, la respuesta es simplificar, no añadir más complejidad encima de la que ya hay. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer ahora mismo? Solo eso, no la semana entera, no el plan del mes. Ahora mismo, esta hora, esta acción. Adaptarte sin rendirte es uno de los equilibrios más difíciles y más importantes que existen. Es el arte de cambiar el plan sin cambiar el objetivo. El destino sigue siendo el mismo.
El camino puede cambiar, tiene que cambiar a veces, porque el camino nunca es recto como lo dibujamos en los planes. El árbol que sobrevive al huracán no sobrevive porque no se mueva en absoluto. Sobrevive porque sabe curvarse con el viento y volver a su posición cuando la tormenta pasa. La rigidez rompe, la adaptabilidad salva. Aprende a distinguir entre rendirte y adaptarte, porque son cosas completamente distintas. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende sobre la resiliencia. No es un rasgo de personalidad que tienes o no tienes, como si fuera el color de los ojos. La resiliencia es un hábito. Se construye enfrentando cosas pequeñas difíciles cada día. No hace falta esperar a la gran crisis de tu vida para entrenar esta capacidad. Cada vez que haces algo que te cuesta aunque no quieras hacerlo, cada vez que no te rindes ante el primer obstáculo, cada vez que caes y te levantas al día siguiente sin convertirlo en una tragedia griega, estás construyendo resiliencia. Ladrillo a ladrillo, sin que nadie lo vea, sin que nadie te aplauda por ello. La filosofía estoica lo llamaba fortaleza interior y consideraba que era la única propiedad que nadie podía arrebatarte. Y cuando el día llegue, cuando la tormenta de verdad aparezca, la grande, la que no esperabas, descubrirás que tienes más raíces de las que jamás pensaste que tenías. La calma no es la ausencia de tormenta, es saber que puedes capearla. Sobrevivir al caos es fundamental, y ya sabes cómo hacerlo. Pero lo que de verdad marca la diferencia entre avanzar o quedarse quieto no está en los grandes momentos de crisis. Está en lo que haces en los días normales, en la rutina de cada mañana, en esa hora aparentemente aburrida que mucha gente desaprovecha. Porque ahí, exactamente ahí, se esconde el secreto que pocos conocen. Capítulo 5. Rutinas que funcionan. Dime cómo empieza tu mañana y te diré mucho sobre cómo va tu vida. Es casi una fórmula matemática. Porque las primeras horas del día no son un simple ritual de café y noticias, son el momento en que conscientemente o no decides quién vas a ser durante las próximas 16 horas. Si empiezas reactivo, respondiendo a lo que el mundo te manda, seguirás reactivo el resto del día. Si empiezas en modo activo desde tu propia agenda, tienes muchas más probabilidades de mantenerte ahí. Las mañanas que te ponen en acción no necesitan ser épicas ni cinematográficas. No tienes que levantarte a las 5 de la mañana, correr 10 kilómetros, meditar 40 minutos, escribir en un diario y preparar un batido verde antes del desayuno para ser una persona que avanza. Eso está muy bien en los vídeos de YouTube, pero es extraordinariamente poco realista para la gran mayoría de las personas que tienen una vida, un trabajo, una familia y un cuerpo que necesita dormir. Lo que sí necesitas es una secuencia tuya, unos pasos predecibles que tu cerebro reconozca como modo acción. Puede ser tan simple como beber agua al levantarte, moverte aunque sean 5 minutos y preguntarte qué es lo más importante que quieres lograr hoy. 3 cosas, pero consistentes, pero tuyas. La filosofía estoica no romantizaba las mañanas por estética ni por tendencia. Las usaba como herramienta de calibración mental. Marco Aurelio escribía cada mañana lo que hoy llamaríamos su diario estoico, que 2000 años después se convirtió en uno de los libros más influyentes de la historia. No lo escribía para la posteridad, lo escribía para recordarse a sí mismo quién quería ser ese día, para anclar su brújula antes de que el ruido del mundo lo desviara de su norte. Los hábitos nocturnos son igual de importantes y son con diferencia los más ignorados. Lo que haces en la última hora antes de dormir determina en gran medida la calidad de tu descanso y, por tanto, la calidad de tu mañana siguiente. La pantalla brillante a las 11 de la noche, el scroll interminable, el episodio que se convierte en 3 porque la plataforma te pone el siguiente sin que tengas que decidir nada, eso no es descanso. Es aplazar el descanso con placer inmediato, y al día siguiente lo pagas. Lo pagas en cansancio, en falta de claridad, en menor capacidad de tomar buenas decisiones. Crear disciplina automática es el objetivo real detrás de todo esto. Llegar al punto en que ciertas acciones ya no requieren esfuerzo mental consciente porque forman parte de tu rutina de la misma forma natural que lavarte los dientes.
Para llegar ahí se necesita repetición sin negociación. Cada día que ejecutas la rutina sin preguntarte si te apetece, sin debatirte contigo mismo, estás cableando ese comportamiento en tu cerebro. Estás construyendo un camino neuronal más profundo y más fácil de recorrer. Cada día que la saltas porque hoy es una excepción, porque hoy es diferente, descablas lo que habías construido y el camino se borra un poco. Evitar vivir improvisando no es una cuestión de talento ni de suerte, ni de tener más horas que el resto. Es una cuestión de estructura. Las personas que parecen tenerlo todo organizado no son más inteligentes que tú, ni han recibido más dones. Sencillamente han decidido en algún momento quitar del tablero la pregunta de ¿qué hago ahora? Porque cuando tienes una rutina sólida, esa pregunta desaparece, ya lo sabes. Ya está decidido con antelación, solo tienes que ejecutar, y la ejecución cuando no hay que decidir cuesta muchísimo menos. En esa ejecución silenciosa, sin aplausos, sin momentos virales, sin nadie que te observe, es donde se construye la persona que un día va a sorprender al mundo. Y sobre todo, la persona que se va a sorprender a sí misma. El éxito no vive en los grandes momentos, vive en lo que haces cada día cuando nadie mira. Bien, ya tienes la rutina. Ya sabes cómo estructurar tu día para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Pero ¿qué pasa cuando incluso con todo eso en su sitio, tu propia mente te pone zancadillas? ¿Qué pasa cuando la procrastinación te gana, cuando el impulso te vence, cuando la voluntad flaquea en el peor momento? Eso es exactamente lo que toca resolver ahora. Capítulo 6. Domina tu mente. Hablemos de procrastinación, no de la pereza ordinaria y obvia, sino de esa procrastinación sofisticada, inteligente, que tiene 1000 disfraces distintos y que es especialmente buena fingiendo ser otra cosa. La de limpiar la habitación con un fervor inusual justo cuando tienes que ponerte a trabajar en algo que importa. La de revisar el correo por 7ª vez antes de empezar la tarea más importante del día. La de prepararte de forma exhaustiva, documentarte, crear el sistema perfecto para una cosa que después nunca ejecutas. Esa procrastinación no es holgazanería. Es, si la miras de frente, miedo disfrazado de gestión del tiempo. Miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás. Miedo a descubrir que quizás no eres tan bueno como esperabas ser. Y entender eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que estás ante el miedo, puedes tratarlo de forma diferente a como tratarías la pereza. Controlar los impulsos es uno de los retos más profundamente humanos que existen y uno de los más difíciles en el mundo actual. Vivimos literalmente bombardeados de estímulos diseñados con precisión científica para hacernos reaccionar de inmediato. Comprar ahora, ver ya, responder enseguida, hacer clic aquí. El mundo moderno ha convertido la impaciencia en el estado mental por defecto. Y contra eso, la filosofía estoica tiene una respuesta que sigue siendo la más potente. No puedes controlar lo que sientes. Lo que sientes llega sin pedir permiso. Sí puedes controlar absolutamente lo que haces con lo que sientes. Ese es el poder. No suprimir el impulso, no negarlo, sino crear un espacio entre el impulso y la acción. Un instante, un respiro. Y en ese instante, elegir. Cada vez que sientes el impulso de distraerte, de escapar hacia la comodidad, de posponer lo que sabes que tienes que hacer y eliges no hacerlo, estás haciendo exactamente lo mismo que el atleta que entrena cuando el cuerpo ya está agotado. Estás construyendo músculo mental y cada repetición cuenta. Cada pequeña victoria sobre el impulso es un depósito en la cuenta bancaria de tu fuerza de voluntad. Vencer la procrastinación tiene una técnica que es tan simple que casi da vergüenza mencionarla, pero que funciona con una eficacia brutal. Empieza, simplemente empieza. 2 minutos, sin comprometerte con terminar, sin pretender que va a salir perfecto, sin esperar estar en el estado emocional correcto, solo abre el archivo, solo pon las zapatillas, solo escribe la primera frase. Solo haz los primeros 5 minutos, porque el cerebro humano tiene una tendencia muy concreta. Una vez en marcha, le resulta mucho más fácil continuar que parar. El problema real no es el trabajo en sí.
Es el umbral de inicio. Y ese umbral, si lo bajas a 2 minutos, a 5 minutos, a solo empieza, casi siempre lo cruzas. Entrenar tu fuerza de voluntad funciona exactamente igual que entrenar un músculo físico, con todos los matices que eso implica. Primero, la fuerza de voluntad se agota con el uso a lo largo del día, lo que significa que las decisiones más importantes, las que más requieren de ti, deberían tomarse cuando está fresca. Preferiblemente a primera hora del día, antes de que el mundo te haya consumido ya la mitad del depósito. Segundo, igual que el músculo, se fortalece con entrenamiento progresivo. No te pidas un cambio radical de golpe o lo que conseguirás es agotarte y caer. Pídete un poco más cada semana, progresivo, sostenible, real, y la paciencia, esa gran olvidada en el siglo de la inmediatez. En el mundo de los resultados instantáneos y la gratificación inmediata, la paciencia parece casi una debilidad anacrónica, algo de otra época. Pero es exactamente lo contrario. La paciencia no es pasividad resignada. Es la capacidad activa de mantener el rumbo cuando los resultados todavía no son visibles. Es confiar en el proceso cuando el proceso aún no te ha dado nada tangible. Es seguir regando la planta aunque de momento solo veas tierra y nada más. La filosofía estoica elevaba la paciencia a virtud cardinal porque entendía algo que el mundo moderno ha olvidado. Lo que vale de verdad no llega rápido. Lo que llega rápido rara vez vale. La paciencia es poder, el poder tranquilo, silencioso, inquebrantable de quien sabe que está construyendo algo que dura. El impulso te dice qué quieres ahora, la disciplina te dice qué mereces después. Has trabajado la mente, has construido rutinas, pero todo eso se sostiene sobre un cimiento que muchas personas descuidan hasta que se les rompe el suelo bajo los pies, el cuerpo, la energía física, lo que te mantiene literalmente en pie cuando todo lo demás empuja hacia abajo. Capítulo 7. Energía y constancia. Puedes tener la mejor mentalidad del mundo, los hábitos más sólidos, la rutina más perfectamente diseñada y el entorno más favorable. Pero si tu cuerpo está agotado de forma crónica, si duermes mal sistemáticamente, si comes sin criterio y no te mueves prácticamente nada, todo lo demás se cae tarde o temprano. La disciplina sin energía es como intentar conducir un coche con el depósito vacío. La dirección puede ser la correcta, el mapa puede estar perfecto, la intención puede ser firme, pero el motor no responde. El ejercicio y la disciplina son inseparables, aunque mucha gente los trata como cosas distintas. No porque tengas que convertirte en atleta de élite ni en alguien que vive en el gimnasio, sino porque mover el cuerpo de forma regular y consistente cambia tu química interna de una manera que no tiene comparación con ningún suplemento ni con ninguna técnica de motivación. Cambia los niveles de dopamina, de serotonina, de cortisol. Cambia cómo tu cerebro gestiona el estrés y la ansiedad. Cambia radicalmente cómo te sientes contigo mismo a lo largo del día. Y todo eso repercute directamente, de forma medible, en tu capacidad de ser disciplinado en todo lo demás. La filosofía estoica consideraba que el cuidado del cuerpo era parte del deber del sabio, no por vanidad ni por estética, sino porque un cuerpo descuidado y maltrecho limita inevitablemente la capacidad de la mente. Mens sana in corpore sano no es una frase pegada en la pared de un gimnasio. Es filosofía aplicada con 2000 años de vigencia. Comer para tener más energía no es obsesionarse con dietas ni contar calorías hasta la locura. Es algo mucho más sencillo y más honesto. Preguntarte, con sinceridad real, si lo que metes en el cuerpo te acerca al rendimiento que buscas o te aleja de él. No hay que ser radical, hay que ser consciente. La diferencia entre cómo te sientes a las 3 de la tarde después de una comida pesada y sin valor nutritivo o después de una comida equilibrada y saciante es tan grande y tan palpable que en cuanto la experimentas de verdad, no necesitas más argumentos para elegir mejor. Dormir mejor para rendir más es posiblemente el hábito más infravalorado, más subestimado y más maltratado de toda esta conversación. Vivimos en una cultura que glorifica dormir poco como si fuera una medalla de honor, una señal de ambición o de productividad. Dormiré cuando me muera.
Pues bien, con esa filosofía llegas antes a ese destino, y el camino no es precisamente brillante, el sueño no es tiempo perdido ni tiempo robado al progreso. Es el momento en que tu cerebro consolida todo lo que ha aprendido durante el día, en que tu cuerpo se repara a nivel celular, en que tu sistema nervioso central se reinicia para funcionar bien al día siguiente. Recortar sueño de forma sistemática no te da más horas productivas, te da más horas deterioradas. Mantenerte activo en días difíciles es donde se prueba todo lo anterior. Porque los días difíciles van a llegar con certeza matemática. El día en que no tienes ánimo para nada, el día en que todo parece gris y sin sentido. El día en que el sofá tiene una gravedad especial y hasta levantarte parece un acto heroico. Y en esos días el movimiento, aunque sea pequeño, aunque sea un paseo de 20 minutos al aire libre, cambia el estado interno de una manera que ninguna frase motivacional, ningún vídeo de YouTube y ningún podcast del mundo puede igualar. No esperes a tener energía para moverte, muévete para tener energía. Ese es el orden correcto, ese es el orden que funciona. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Tienes energía, tienes constancia, pero hay algo fuera de ti, algo en el entorno inmediato que te rodea cada día, que puede acelerarte o frenarte de una manera que la mayoría de las personas subestima profundamente. La gente con la que pasas el tiempo, el ambiente que has construido o que has permitido que se construya a tu alrededor. Y eso, precisamente eso, es lo que viene ahora. Capítulo 8. Tu entorno te cambia. Existe una imagen que me gusta mucho porque lo explica todo sin necesitar grandes explicaciones. Imagina una vela encendida en una habitación caliente y otra vela encendida en una habitación fría. La misma vela, la misma llama, el mismo combustible. Pero el entorno donde arde lo cambia todo, la velocidad a la que se consume, cómo se comporta la llama, cuánto dura. Las personas funcionamos de manera muy similar. El entorno que nos rodea, la temperatura emocional de los lugares y personas con los que convivimos, determina de forma silenciosa pero poderosa hasta dónde llegamos. Rodearte de personas correctas no significa rodearte de perfectas, porque esas no existen, ni de exitosas por el simple hecho de serlo. Significa rodearte de personas que te desafíen con respeto, que te cuestionen con afecto, que celebren tus avances de verdad y que no validen tus excusas por comodidad. Personas que tiren hacia arriba, no hacia abajo. Que te hagan sentir que puedes más, no que está bien quedarte donde estás. Evalúa con honestidad brutal, sin drama, a las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Cuál es la actitud media de esas personas ante la vida? ¿Hacia dónde apunta su energía? Porque esa media, te guste o no, te está definiendo a ti también. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales que nos influimos mutuamente de manera constante. La filosofía estoica insistía en la importancia de elegir las compañías con el mismo cuidado con que se elige el alimento que se come. Porque lo que introduces en el sistema, en el cuerpo o en la mente, te construye o te destruye. Aprender a decir no es una de las habilidades más poderosas y menos enseñadas en la historia de la humanidad. Nadie te enseña en el colegio a decir que no. Todo lo contrario, te enseñan a ser complaciente, a no molestar, a no decepcionar. Y así acaban muchas personas diciendo sí a todo lo que se les pide hasta que descubren que no les queda energía para nada de lo que ellos mismos necesitan. Decir no a los planes que no van contigo, decir no a las conversaciones que te drenan en lugar de alimentarte, decir no al compromiso que no está alineado con lo que quieres construir. Cada sí mal dado es un no encubierto a algo que sí importa de verdad. Y tu tiempo y tu energía son finitos exactamente igual que los de todo el mundo. Úsalos en serio, úsalos con criterio, úsalos en lo que de verdad vale. Alejarte de las malas influencias no siempre es una operación dramática ni sencilla. A veces son personas cercanas, familiares, amigos de toda la vida que quizás te quieren pero que no te suman. No se trata de cortar lazos de forma teatral. Se trata de gestionar la exposición con inteligencia. De decidir cuánto espacio, cuánto tiempo y cuánta energía ocupan en tu vida esas personas que, aunque quizás te quieran a su manera, no te hacen avanzar.
Crear un ambiente físico que te impulse es algo que muchos pasan por alto porque parece demasiado simple, pero el escritorio ordenado o en caos habla con tu mente. La habitación con luz natural o en penumbra habla con tu estado de ánimo. El teléfono en la mesa o en otro cuarto habla con tu concentración. El libro visible o escondido en un cajón habla con tus probabilidades de leerlo. Todo eso, cada pequeño detalle del entorno físico en que vives, habla con tu cerebro constantemente en un idioma que no escuchas pero que sí obedeces. Diseña tu entorno para que trabaje a tu favor. Haz que la opción más fácil y la opción correcta sean la misma opción. Eso no es trampa, eso es inteligencia aplicada. Dime con quién andas y te diré no solo quién eres, sino quién serás. Pero incluso con el mejor entorno, con la mayor energía, con la mente más entrenada y la rutina más sólida, habrá días en que caigas, y eso no es un fracaso. Lo que hagas después de la caída, eso sí que define lo que eres, y de eso, exactamente de eso, trata lo que viene ahora. Capítulo 9. Caer y levantarse. Fallaste, lo dejaste, rompiste la racha que con tanto esfuerzo habías construido. Comiste lo que habías decidido no comer, no fuiste al lugar al que dijiste que irías, no cumpliste lo que te habías prometido, cediste exactamente donde habías dicho que no ibas a ceder. Y ahora estás aquí mirando el desastre. Bienvenido a ser humano. De verdad, bienvenido. Ahora viene la pregunta que importa, la única pregunta que realmente importa en este momento. ¿Y ahora qué? Lo que hace la mayoría de las personas en ese punto exacto es lo peor que pueden hacer y lo hacen con una consistencia admirable, convertir el fallo en identidad. Pasar del fallé en esto al soy alguien que siempre falla, del no pude hoy al nunca puedo, del error puntual a la condena permanente. Y esa narrativa, esa historia que te cuentas sobre ti mismo, es infinitamente más dañina que el propio fallo, porque el fallo es un evento, ocurrió, se terminó. La identidad negativa que construyes sobre él es una prisión que decides habitar. Los estoicos tenían clarísimo que el error y el fracaso formaban parte esencial del camino del sabio, no como vergüenzas que esconder, sino como parte natural e inevitable del proceso de mejora. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida y que perdió prácticamente todo lo que se puede perder, decía que no es lo que nos pasa lo que nos define, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. Y esa respuesta empieza, antes que en ningún otro lugar, en cómo te hablas a ti mismo después de caer, qué hacer de forma concreta cuando fallas. Primero, no castigarte durante horas o días. El autopunimiento no arregla absolutamente nada de lo que ocurrió, solo consume energía que necesitas para levantarte, para seguir, para corregir. Segundo, analiza qué pasó, pero no para flagelarte, sino para aprender algo útil. ¿Qué desencadenó el fallo? ¿Qué circunstancia, qué emoción, qué momento de baja guardia lo precipitó? Esa información es valiosa, es el mapa de tus puntos débiles. Úsala para reforzarlos, no para machacarte con ella. Tercero, vuelve a la acción lo antes posible, no el lunes, no después de las vacaciones ni cuando te sientas mejor. La siguiente acción posible. Ahora, recuperar el ritmo rápido después de una caída depende de un principio que suena sencillo, pero que poca gente aplica con disciplina real. No dejes pasar 2 días seguidos sin hacer lo que te comprometiste a hacer. Un día roto es un accidente, un traspié, algo que le pasa a todo el mundo. 2 días seguidos son el inicio silencioso de un nuevo hábito, el hábito de no hacer, y ese hábito se instala con una rapidez inquietante. No dejes que ocurra. Aprender de los errores de verdad significa extraer algo concreto, algo accionable, algo que puedas aplicar mañana mismo. No tengo que ser más disciplinado en general. Eso no sirve de nada porque no le dice a tu cerebro qué hacer diferente. Sino algo específico como, cuando estoy muy cansado y con hambre al final de la tarde, tomo malas decisiones, así que voy a preparar la comida con antelación para no tener que decidir en ese momento. Eso sí sirve, eso es aprender. Y sobre todo, nunca te rindas por una recaída. Recuerda que el camino hacia cualquier cosa que valga la pena no es lineal. Nunca lo ha sido para nadie que hayas admirado.
Los que parecen no fallar es simplemente porque no cuentan sus fallos en voz alta. Todo el mundo cae. La cuestión no es si caerás, sino cuánto tiempo tardas en levantarte. Y tú cada vez que te levantas, lo haces con algo más que antes no tenías. Aunque no lo notes, aunque parezca que sigues en el mismo punto, las raíces están creciendo bajo tierra, calladamente, sin que se vean todavía. Caer no es fracasar, quedarse en el suelo sí. Y ahora llegamos al capítulo al que todo esto nos llevaba desde el principio. Porque la disciplina no es una herramienta que sacas cuando la necesitas y guardas cuando no. Es algo mucho más profundo, mucho más tuyo. Es lo que eres. Y ese salto de hacer disciplina a ser disciplinado es el que lo cambia absolutamente todo. Capítulo 10. Vive con disciplina. Llegaste hasta aquí y eso, aunque parezca poca cosa, ya dice mucho de ti. Hemos hablado de hábitos y rutinas, de mente fuerte y pensamientos que sabotean, de caídas y levantadas, de entornos y energía, de enfoque y de resiliencia. Hemos cubierto cada ángulo de esta conversación sobre la disciplina, pero todo eso, si se queda únicamente en técnicas y estrategias bien aprendidas, tiene una fecha de caducidad inevitable. Porque las técnicas se olvidan, las estrategias se abandonan cuando llega el primer día difícil. Lo que no se abandona, lo que permanece, es la identidad, lo que crees que eres. Convertir la disciplina en identidad es el salto definitivo. Es el momento en que dejas de preguntarte, ¿debería hacer esto hoy? Y empiezas a actuar desde quien has decidido ser. No voy al gimnasio porque debo hacerlo para estar sano, sino soy alguien que cuida su cuerpo, por tanto voy. No leo porque me propuse leer este año, sino soy alguien que aprende continuamente, por tanto leo. El lenguaje que usas contigo mismo importa más de lo que imaginas. El lenguaje te define ante tu propio cerebro antes que ante nadie más. La filosofía estoica no separaba la virtud del carácter como si fueran cosas distintas. No decía actúa virtuosamente como si fuera un ítem en una lista de tareas. Decía sé virtuoso como si fuera una forma de existir, una manera de ser en el mundo. Y esa diferencia que a primera vista parece sutil y casi semántica, lo cambia absolutamente todo en la práctica. Porque cuando algo es parte de quien eres, no necesitas motivación externa para hacerlo. No necesitas que las condiciones sean perfectas, no necesitas que alguien te vea. Lo haces porque eres eso. Y eso es exactamente lo que hace que sea sostenible. Mantener resultados a largo plazo no tiene ningún secreto glamuroso, ningún truco mágico, ninguna revelación que cambie todo de golpe. Tiene consistencia ordinaria, un día después de otro, un paso después de otro, sin esperar la validación externa que a veces llega y a veces sencillamente no llega, sin depender del aplauso de nadie para continuar. Solo tú y el proceso, solo la acción y el resultado. Esa es la única fórmula que funciona en el tiempo, siempre ha sido esa. Vivir con propósito y dirección no significa tener un plan de vida de 50 páginas perfectamente detallado. No significa tenerlo todo claro ni tener respuesta para todas las preguntas. Significa tener algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, una dirección, un norte que oriente tus decisiones cotidianas. Porque cuando tienes un norte claro, cada encrucijada se simplifica enormemente. La pregunta ya no es ¿qué hago? La pregunta es ¿esto me acerca a mi norte o me aleja? Y con esa sola pregunta, muchas decisiones se toman solas. Y aquí al final, la idea más contraintuitiva y posiblemente la más importante de toda esta conversación, la disciplina como camino a la libertad. Sé que suena paradójico. Sé que durante años nos han vendido exactamente lo contrario, que la libertad es hacer lo que quieres cuando quieres y como quieres. Pero esa libertad, si la miras bien, es a menudo una trampa. Es la libertad de ser arrastrado por los impulsos, la libertad de vivir reactivo, la libertad de depender del estado de ánimo para decidir si avanzas o no. La disciplina hace exactamente lo opuesto a encadenarte. Te libera de la ansiedad permanente de no saber qué estás construyendo. Te libera de la culpa de haber incumplido tus propias promesas. Te libera de la trampa de los hábitos que te manejan a ti en lugar de que tú los manejes a ellos. Te libera de depender de las circunstancias externas para estar bien o para avanzar.
La persona verdaderamente libre no es la que hace siempre lo que le apetece en el momento. Es la que ha decidido con claridad quién quiere ser y actúa en consecuencia, independientemente de cómo se sienta ese día. Esa persona no necesita que la motiven desde fuera. No necesita que las condiciones sean perfectas. No necesita que nadie la empuje desde atrás. Simplemente avanza, porque es lo que hace, porque es lo que es. No necesitas ser perfecto. Nadie lo es ni lo ha sido. Necesitas ser constante. Un día más, siempre un día más, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando los resultados todavía no son visibles, especialmente entonces, y eso al final de todo es lo único que importa. No hay secreto más profundo que este. No hay fórmula más potente. Hay una persona que cada día elige levantarse, hacer lo que toca y no negociar con sus propias excusas. Esa persona puede ser cualquiera, puede ser tú. De hecho, si llegaste hasta aquí ya lo es. No busques la motivación para ser libre. Sé disciplinado y descubrirás que ya lo eres. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, tu mente manda. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.